Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa Cristonautas que está en su sexta temporada. Como saben, nos está acompañando en esta temporada nuestro queridísimo amigo, el padre Dempsey Rosales Acosta. Muchas gracias, padre, por estar con nosotros. Oh, el placer es todo mío, señor Ricardo, ¿no? De estar señor aquí. Ricardo, señor Ricardo. Estar aquí con todos ustedes que nos ven. En la palabra Señor, hoy vamos a hablar de esa palabra, Señor. Okay. Usted me llamó Señor. En griego, cuando yo fui a Grecia, me decían Kyrios Ricardo. Wow, es demasiado. A mí me ponía... Señor tiene una connotación muy especial que veremos enseguida. Sí. Y que nosotros la hemos tal vez puesto como en el común del diálogo, pero no debería ser. Exacto. Padre, en el Evangelio de Lucas, en el primer capítulo, que solo Lucas creo que narra esa parte de la anunciación a Zacarías y la anunciación a María. Exacto, sí. El ángel le dice a María: salve llena de gracia, el Señor está contigo, y le dice que va a tener un hijo y le da un nombre para el hijo. ¿Por qué le da un nombre? Importante, el nombre, sobre todo en este caso, que manifiesta el ángel, es la voluntad del Señor, la voluntad de Dios de dar ese nombre. Y el nombre al mismo tiempo implica la misión, la acción de la persona que lleva ese nombre. Es decir, el nombre no es solo un título, no es solo una especie de estampa que se le coloca a la persona, sino que también es la esencia de la misión de esa persona, el propósito de esa persona. La vocación. Exacto, en este caso Jesús, ¿no? Y Jesús. Nosotros hablamos mucho en español y decimos Jesús. Jesús. En otros idiomas se dice de otra forma, sí. Pero ¿qué significa Jesús? Sí, en griego es Jesús, tal cual, Jesús, pero prácticamente es un nombre semita, hebreo. En hebreo sería Yeshua. 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 Yeshua viene del verbo yasha. Yasha en hebreo significa salvar, rescatar. Literalmente eso es lo que significa yasha. Y el Señor es quien yasha, el Señor salva, rescata continuamente al pueblo de Israel. Ahora, Yeshua es la salvación. Yeshua significa salvación. También se puede traducir como liberación, ¿no? El Señor salva, el Señor libera. Exacto. Como por ejemplo el pueblo de Israel de Egipto. Esa es la salvación del Señor para Israel, ¿no? La liberación de Israel de Egipto. Padre, en muchas Biblias, cuando en el Primer Testamento, para nombrar a Dios se dice el Señor también. ¿Por qué? Muy importante. Nos recordamos que estudiamos el tetragramatón, ¿no? Que son estas 4 consonantes que nosotros comúnmente decimos Yahvé. Eso es en hebreo. Ahora, cada vez que el texto hebraico utiliza el tetragramatón, la Septuaginta, que es la versión griega, lo traduce como Kyrios. Entonces, en la Septuaginta, cada vez que vemos Kyrios, es porque es la traducción de Yahvé. Y Kyrios significa Señor, el que está por encima de todos, es el Dios Yahvé, el Señor. Es muy importante esto, porque en la tradición cristiana, cuando comienzan a leer la Septuaginta, los primeros cristianos, comienzan a ver que cada vez que se menciona a Yahvé es Kyrios, entonces este Kyrios ahora es Jesús. Claro. Jesús es el Señor. No es solo el Señor en el sentido normal, protocolar de saludos de hoy en día, no. Es el Señor. Es literalmente Dios. Es literalmente Yahvé. Muy radical. Es una profesión de fe. Decir que Jesús es el Señor es una profesión de fe. De hecho, esto es uno de los primeros escritos cristianos que comienzan a hacer esta profesión de fe de Jesús es Kyrios, es Pablo. Y tenemos que recordarnos, mis queridos amigos, que Pablo, cuando escribe antes de los evangelios. Si las cartas de Pablo existían antes de que los evangelios canónicos fueran escritos. Por eso es importante poner las cartas de Pablo como los primeros documentos ser escritos del Nuevo Testamento.
Y por ejemplo, el que es especial en esto es el Evangelio de Mateo. Los discípulos predominantemente, cuando llaman a Jesús, lo llaman el Señor. Es una profesión de fe, es prácticamente decir, Jesús es Dios. Me gustaría a mí explicar un poco el término, porque creo que se ha perdido su uso real. Si nos vamos al castellano antiguo, digamos, y uno estaba por un terreno y decía, ¿quién es el Señor de estas tierras? La palabra Señor se podía traducir como dueño. Dueños. El Señor es el dueño, es el que tiene la decisión sobre lo que va a hacer ahí. O vamos a sembrar tal cereal, o vamos a construir un edificio, o lo que sea. El Señor es el que decide. Sí. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con esto que usted nos cuenta, de que Pablo es el primero que llama así, Jesús es el Señor. Sí, como una confesión de fe, claro que sí. Enfatizando la divinidad, e incluso es bastante fuerte, bastante radical, porque prácticamente ese título en la Septuaginta es que es dado a Yahvé, el Señor. Quiero recordar que la Septuaginta, que nombra tanto el Padre, es la versión de la traducción de la Biblia hebrea al idioma griego en el siglo III antes de Cristo, exacto. Más o menos, cuando el griego fue el idioma más conocido por el mundo que conquistó Alejandro Magno. Exacto, todo lo que está alrededor del Mediterráneo. Exacto, era el idioma común, exacto, el idioma más comercial, digamos. Exacto. Entonces, llamar Señor a Jesús Señor, ¿usted dice que es una confesión de fe? Sí, es una fórmula confesional, es un credo. Jesús es Dios, como decir, Jesús es el Señor y por tanto es el Señor, tiene el mismo poder y dominio sobre la historia humana, sobre la realidad humana, sobre la naturaleza, la creación. ¿Me permite hacer un comercial de catequesis? Sí, porque en la catequesis tenemos una parte muy importante que es la parte de la oración y muchos no sabemos cómo orar. Y mira, cuando te sientas a veces desanimado o vayas a descansar y quieres dejar en manos del Señor, di, Jesús, tú eres mi Señor, repítelo con tu respiración, Jesús, y estás confesando que Jesús es el dueño de tu vida. Perdón, cierro comercial, catequístico, de oración, pero creo que es muy importante esta confesión de fe. Sí. Entonces, en el Antiguo Testamento se llama a Yahvé el Señor. El Señor. Y por eso muchas traducciones usan, en vez de Yahvé, que no, a lo mejor el tetragrama que se usa con las letras mayúsculas, tetragramatron. Sí. Con las letras mayúsculas, no dice mucho para nuestro idioma, pero el Señor dice más. Claro que sí. Y el Señor implica este poderío absoluto, este dominio absoluto, como decías tú, el dueño. No es solo el dueño, sino es quien rige prácticamente toda la historia humana. Y por eso es muy importante que en el Nuevo Testamento, una de las frases importantes en los sinópticos es que cuando Jesús comienza su ministerio público, indica que el reino de Dios está aquí, ya se ha hecho, ya se ha cumplido, está cerca, está a la mano. Este es el reino de Dios. ¿Y qué cosa es el reino de Dios? El reino de Dios muchas veces nosotros pensamos una cosa física, ¿no? En donde hay un trono, el rey se sienta y domina como el Señor de todo, ¿no? Se sienta. Físicamente eso es lo que nos imaginamos. Pero en el caso de Jesús, el reino de Dios es todo tiempo, espacio, toda dimensión en donde quien domina es Dios mismo. Y ese reino de Dios es literalmente donde Jesús está presente, está actuando. Es el reino de Dios. Y esto no lo digo yo, esto lo dice Orígenes. Orígenes tiene uno de los mejores comentarios sobre la noción del reino de Dios y el señorío de Dios, sobre todo cuando hace los comentarios a los evangelios, sobre todo el evangelio de Mateo. Y Orígenes llega incluso a decir que el reino de Dios no es solamente el espacio, la dimensión sobrenatural en donde Dios rige, sino que es Dios mismo.
que es Jesús mismo, es el reino de Dios. Es la persona de Jesús, es el reino de Dios. Jesús, el Señor, es el reino de Dios. Y Orígenes comienza a hablar de la famosa autobasileia, es decir, el Señor está gobernando y nosotros tenemos que ser parte de este reino de Dios donde Jesús gobierna, donde Jesús es el Señor de mi vida. Bellísimo esa noción. Cuando usted habla de Orígenes, habla del padre de la iglesia, sí, Orígenes, antiguo, que sí. vivía en Alejandría, en el norte de Egipto. Sí, exacto, entre el segundo y tercer siglo, sí. Y él es el que nos habla de esta noción de señorío. Sí, de señorío, de la autobasileia, es decir, Dios mismo es el reino de Dios, Dios mismo. La persona de Jesús es el reino de Dios. Y una persona que lo usa mucho, irónicamente, lo menciona a veces explícitamente o de manera alusiva, es Ratzinger en sus escritos, el Papa Benedicto, ¿no? Antes de ser papa tuvo muchos escritos, exacto. ciertamente. Fantástico, fantástico. Y Marcos hace mucha alusión al Señor y el reino de Dios ya está entre ustedes. Ya está justo aquí, exacto, porque es Jesús mismo quien es el reino Él es el reino de Dios. Exacto, Marcos. De los sinópticos, el evangelio que más enfatiza el reino de Dios o el reino de los cielos es Mateo. Lo repito en continuación. Y es bellísimo el capítulo 13 de Mateo, porque es el capítulo lleno de parábolas, y todas estas parábolas son para describir el reino de los cielos. Interesante, dedica toda una serie es una catequesis de Jesús para explicar este misterio, y toda la catequesis o enseñanza son parábolas, ¿no? La parábola del sembrador, ¿no? Sí. Que sale con la semilla muy famoso, la de la levadura, ¿no? La de la semilla es mostaza. Y en todas estas parábolas que son de la agricultura, de la vida cotidiana, una cosa común es el dinamismo. Siempre hay una noción dinámica. Algo que cambia. Algo que se está transformando, algo que está creciendo. La semilla que se transforma en planta. Exacto, y que progresivamente crece, pero siempre hay fuerzas externas que tratan de destruirlo, de comérselo, de no dejarlo crecer, no dejarlo. O por ejemplo, el pan, ¿no? Con la levadura, un poquillo de levadura que hace crecer el pan, ¿no? Pero hay muchos factores allí en ese crecimiento, el tiempo, cómo va creciendo, pero cualquier cosa puede destruir ese crecimiento. Entonces es interesante ver esta dimensión dinámica de Jesús el Señor, Jesús que es el reino de Dios, Jesús que de una u otra manera quiere estar en contacto con nosotros y pide transformación y ayuda a transformarnos. Cuando Jesús habla en su discurso de hablar de comer su cuerpo, beber su sangre y que quedaron todos escandalizados y se fueron muchos, Jesús les dijo a sus discípulos, bueno, ¿y ustedes también se quieren ir? Y Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Exacto. Ese Señor hace referencia al Kyrios que usted estaba diciendo, sí, al Señor de la vida, sí, al Yahvé del Antiguo Testamento. ¿Hay un reconocimiento por Pedro de parte de Jesús? Absolutamente, sí. Aunque si no es evidente al lector, está allí. De hecho, el texto griego dice Kyrios, definitivamente sí. Y es muy significativo que viene de los labios de Pedro. Es muy importante ese detalle. Mientras que todos los otros que lo seguían, porque era una multitud, se fueron yendo poco a poco, porque no podían aceptar esta doctrina. Esta doctrina es muy fuerte, muy radical. Esta forma de enseñar no, es muy difícil de aceptar. Y se iban, se escandalizaban y se iban. Y entonces ahora, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Ese sería como una parte de la gran confesión de Pedro. Al menos en ese momento, sí. En ese momento. Exacto, en el Evangelio de Juan. Sí, claro que sí. En el Evangelio de Juan. Exactamente. Porque después, cuando Jesús los mandó a preguntar quién dice la gente que soy yo, y entonces vinieron y dijeron, algunos dicen que eres alguno de los profetas, Elías, exacto, etcétera, etcétera. Y dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Exacto. Ahora Pedro usa otra palabra. Sí, porque estamos ahorita, ese episodio que acabas de decir, eso está en los sinópticos. Sí. No está en Juan. No está en Juan. Exacto. Entonces, interesante. Juan tiene su narrativa
Y en los sinópticos es donde aparece este episodio. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, Mateo y Lucas siguen esta línea, sí. Y Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Exacto, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, sí. Tú eres el Cristo. Sí, que Mesías es la misma palabra de Cristo, solo que Mesías es en hebreo y Cristo es en griego, pero es la misma palabra. Ay, 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 Sí. esto es nuevo para mí. Entonces, vuelve a decir el Señor. Exacto, pero solo Mateo lo hace. Marcos no. Marcos dice, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Se queda allí. Pero cuando vamos a Mateo es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Una confesión de fe fantástica. Más explícita, digamos. Exacto, porque explica la cualidad de ser Cristo. Porque Cristo es un título político, militar, de la realeza. Por ejemplo, todos los reyes de Israel eran Mesías. Mesías literalmente significa el ungido. Literalmente eso es lo que significa. Por ejemplo, el primer ungido de Israel, en la historia de Israel, es Saúl. Fue el primer ungido. Samuel lo ungió con el aceite sagrado y vino a ser el primer Mesías en hebreo. Luego David, se dice muy claramente, y Samuel ungió, Mashatioto, lo ungió, y ahora David es Mashiach, el Mesías. Y por eso solo el Mesías de la línea davídica se va a sentar en el trono de David. Entonces todos los reyes de Judá, todos son Mesías, porque todos fueron ungidos para esa función. Pero es un título humano, un título que implica una selección divina, un auxilio divino, una gracia divina, pero sigue siendo un título humano. En Jesús, no. Exacto, pero esa es la belleza del Evangelio de Mateo. Pues tú eres el Cristo, ok, de la línea de David, una figura política militar, pero no, él la aclara, el Hijo del Dios vivo. No es solo hijo figurativo, hijo de verdad, ontológicamente, existencial, viene de él. Ya estamos aquí a otro nivel, a otro nuevo significado de lo que significa ser Mesías o Cristo. Muy interesante. Entonces es Pedro quien reconoce todo el Antiguo Testamento que habla de Kyrios o Señor en la persona de Jesús. Exacto. Y perdón que yo haga esta pregunta, pero para los judíos ¿era posible la Trinidad? No, imposible. Es impensable. Incluso hasta el día de hoy es impensable. Para ellos sería una herejía o una abominación. Yahvé es uno y basta. Es imposible que hayan tres en Yahvé. Es una sola persona y más nada. Hasta el día de hoy, ¿ah? Y entonces hablar de Jesús Señor es ya definitivamente confesar nuestra fe en el Dios único y trinitario. Definitivamente, sí. Por eso la radicalidad. Por eso en ese momento hay autores que dicen, yo estoy de acuerdo, que Pedro al hacer esa confesión ya es cristiano. Definitivamente. Claro. Ya es cristiano. Claro, y qué interesante que lo ponen los evangelios de maneras diferentes. Mucha gente cree que los evangelios estaban peleados, los evangelistas. No, cada uno da una fotografía del ángulo en que está, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo, yo le pongo mucho este ejemplo a mis estudiantes en la universidad. Le digo, ustedes presten atención en una familia donde hay 4 hijos. Vamos a usar 4 hijos, ¿no? Y le pedimos a cada uno de ellos que haga una página, escriba un ensayo de una página describiendo a su papá. Y todos viven en la misma casa. Los 4 son hermanos y les pido a cada uno por separado que me escriba un ensayo de cómo ven a su papá. Y los 4 ensayos van a ser distintos. Hay puntos en común, pero no son idénticos los 4. Y el papá es el mismo. El papá es el mismo. Y están viviendo en la misma casa. ¿Cuánto no más, por ejemplo, en la antigüedad donde tenemos una tradición, por ejemplo, de Marcos, que está en un cierto lugar, la tradición matiana en otro lugar, la lucana en otro lugar, la tradición juánica en otro lugar, y se basan todos en el evento de Jesús, pero cada uno va a enfatizar un aspecto espiritual, según la tradición, la sensibilidad, o también los testimonios que han tenido y los han colocado. Por eso Juan es fantástico.
al final del capítulo 20, al final del capítulo 21, dice, hay muchas otras cosas más que dijo e hizo Jesús que no están escritas, pero no bastaría todo el mundo para poder contenerlas si se escribieran. Y es verdad, el mismo evangelista dice, tuvimos que hacer una selección de todo lo que hizo y dijo. Tuvieron que hacer una selección, es decir, que hay mucho más de lo que Jesús hizo y dijo que no está en los evangelios. Usted habló de algo muy importante. Jesús lo ven como acontecimiento. Esa palabra que a veces figura en los periódicos, en las noticias, aconteció tal cosa, y mentira, no es un acontecimiento. Acontecimiento es cuando nos toca la vida. Una cosa es algo, un hecho pasajero, pero usted lo recalcó diciendo que Jesús había sido un acontecimiento en la vida de estos evangelistas que escribieron. Y de todos los cristianos que tuvieron contacto con él, o contacto con aquellos que fueron testigos oculares del evento de Jesús. Mi pregunta para usted es, desde la Sagrada Escritura que usted estudia, ¿Jesús puede ser acontecimiento en mi vida hoy? Y lo digo para mi vida, cuando digo no la mía, la de todos los que nos están viendo también. Definitivamente, claro que sí. Claro que sí. El Señor está vivo y el Señor actúa, y de una u otra manera actúa a través de sus ministros, actúa a través de la iglesia, actúa a través de los sacramentos y actúa de manera perenne y viva en la Escritura. Dios habla y Dios transforma. Claro que sí. Y no solo un acontecimiento, sino también una presencia real que modifica, que transforma y que nutre en continuación. Porque el acontecimiento puede ser un acontecimiento una sola vez, pero no, es algo constante, constante. Solo que estamos distraídos, no prestamos atención y Él sigue siendo fiel a lo que es. Para que nosotros entremos en contacto con ese acontecimiento que cambia mi vida, para que Jesús sea mi Señor, ¿qué nos aconseja usted? En primer lugar, para yo poder dar, y aquí estoy usando un padre de la iglesia que no es muy conocido, pero que me gustan mucho sus meditaciones, es sirio, Isaac de Nínive. Tiene meditaciones espirituales fantásticas. Él dice, cada uno de nosotros es como un vaso, ¿okay? Como un florero. Florero. Voy a utilizar esa imagen, pero él usa como un vaso. ¿Okay? Y ese vaso puede estar lleno de agua que huele mal, o de cosas que huelen mal, que no son de acuerdo a Dios. Y cuando estamos llenos de todas esas cosas que no son Dios, olemos mal, huele mal. ¿Qué sucede? Para yo poder entonces dejar que Dios actúe en mi vida, la primera cosa que tengo que hacer es vaciar todo eso que hay dentro de mí. El florero o el vaso, vaciarlo, limpiarlo y ponerlo de nuevo allí abierto, vacío, para que entonces, dice Isaac, entonces el aceite perfumado de Dios lo llene, y luego todo el vaso va a comenzar a oler el olor de Dios, el olor del aceite que Dios quiere colocar allí. Bellísimo esa imagen, porque prácticamente eso es lo que tenemos que hacer. Y gracias a Dios tenemos la confesión, la dirección espiritual, tenemos varias maneras de comenzar a sacar tantas cosas dentro de nosotros que nos hacen oler mal espiritualmente, que no nos hacen ser llenos de Dios. ¿Qué cosa? Bueno, aquí se les dejo a ustedes para cada uno de nosotros haga su examen de conciencia, ¿no? Y comencemos a sacar todo ese tipo de cosas, pero dejar que después, cuando estemos espacio, dejar que Dios nos llene a través de la lección divina, a través de los sacramentos, a través de los ojos, de los sentidos físicos, de llenarnos de cosas que son de Dios, no de otras cosas que son contra Dios o anti Dios, ¿no? En uno de los programas usted habló casualmente de un vaso en las bodas de Caná, donde dijo que Dios, el único que puede hacer transformación real de la naturaleza es Dios. Sí. Y Dios puede transformar esa agua putrefacta que a veces tenemos nosotros y olemos mal, porque evidentemente tenemos una tendencia, como usted decía,
a aquel enemigo que nos seduce y nos vamos mal, pero esa agua puede ser transformada y limpiada por Jesús el Señor. Claro que sí, pero también nosotros tenemos que ser proactivos. Yo no puedo estar en mi vida de fe pasivo, sentado como un vegetal, esperando, Señor, cámbiame, sí, pero yo también tengo que poner mi voluntad. Porque, yo tengo que ir a confesarme. Exacto. Sí, Señor, cámbiame, pero sigo haciendo los mismos hábitos de los vicios que tengo y no pongo mi fuerza de voluntad. Es difícil poner la fuerza de voluntad, pero en esa fuerza de voluntad me estoy vaciando y estoy creando espacio para que Dios actúe en mí. Y luego Él hará su labor, pero yo también tengo que hacer la mía. Yo también tengo que hacer la mía. Padre, estamos terminando la 6ª temporada del programa Cristonautas con este programa de Jesús es el Señor. Sí, grandioso. Y me gustaría pedirle a usted, si es tan amable, que nos dirija una oración para finalizar este programa y esta temporada sobre este tema de que Jesús es el Señor de nuestra vida. ¿Cómo no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, envía tu Santo Espíritu sobre nosotros para que podamos proclamar con nuestro corazón, con nuestra mente y con nuestros labios que Jesús es el Señor, que Jesús es el dueño de nuestra vida, que Jesús es quien gobierna todo lo que hacemos, todo lo que sentimos y todo lo que pensamos. Y que todo lo que hagamos sea siempre para mayor gloria del Señor que gobierna nuestras vidas. Y danos un espíritu de humildad, un espíritu de mansedumbre, pero también un espíritu de fuerza y de alegría para seguir haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dempsey Rosales Acosta, muchísimas gracias por acompañarnos en esta temporada. Hemos aprendido muchísimo con usted. Ojalá podamos tener otras temporadas también donde usted pueda mostrarnos todo lo que ha estudiado. Y gracias a ustedes, queridos amigos, que siempre nos siguen, saben que nos pueden escribir al correo que funciona siempre en la página web e inclusive hacer preguntas cuando lo tengan. Estamos muy agradecidos a EWTN que nos permite este espacio. De nuevo, gracias Padre Dempsey, gracias a todos ustedes y que Dios los bendiga.